Amén. Bueno, gloria a Dios. Dios bendiga a Patricia y a Fernando. Y bueno, arrancamos con la semana pasada la materia principios de poder, ¿no? Estuvimos viendo algunos tipos de poder que existen, ¿no? Y entonces, esto lo digo rapidito como una especie de repaso para recordar un poquito, ¿no? Habíamos hablado de que hay muchos tipos de poder en el mundo hoy, ¿no? Y dijimos, bueno, el poder político, el poder intelectual, el poder físico, el poder financiero, el poder militar, el poder de la energía, el poder religioso también, ¿no? Hablamos acerca del poder religioso y, bueno, vimos la cantidad, ¿no? de poderes que existen sobre el mundo hoy, ¿no? Y hablamos también acerca de dos o tres temas muy importantes. Uno fue la diferencia en la estructura del poder, ¿no? La diferencia que hay en la estructura de poder del mundo a la estructura de poder de Jesús, ¿no? De Dios. Y ahí, por ejemplo, vimos un texto porque habíamos visto que Jesús explicaba muy claramente en la palabra la diferencia que hay entre la estructura de poder del mundo y la estructura del poder del reino de Dios, ¿no? Entonces, Jesús decía, por ejemplo, Mateo 20:25, que esto ya lo vimos, eso lo repaso. Entonces Jesús los llamó y les dijo, ¿se acuerdan? Sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean sobre ellos y los que son grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero él dice, entre ustedes no va a ser así. O sea, él empieza a marcar la diferencia, ¿no? Esto es lo que hace el mundo, esto es lo que hacen los gentiles, esto es lo que hace la gente que no me conoce, pero entre ustedes, le dice a los discípulos, no va a ser así, no va a ser como ellos. Más bien, le dice, cualquiera que anhele ser grande entre ustedes será vuestro servidor. Y el que anhele ser el primero entre ustedes será vuestro siervo. ¿Amén? Entonces dice, de la misma manera, veíamos el ejemplo que él nos daba, ¿no? Siempre decimos que Jesús, cada vez que nos pide algo porque él ya lo hizo primero. Siempre él lo hizo primero. Nunca nos va a pedir que hagamos algo que él no hizo. Él nos da el ejemplo en todo, ¿no? Entonces, él ahí justamente dice, porque el Hijo del Hombre, o de la misma manera, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos está mostrando en este pasaje? La diferencia que hay en cuanto a la estructura de gobierno del mundo o de las personas sin Dios y la estructura de gobierno del reino de Dios, ¿no? El reino de Dios tiene que ver que el Señor dice que el que quiera ser más grande tiene que ser el siervo de todos, ¿no? El Señor todo el tiempo está hablando acerca del servicio. Y creo que todos sabemos que la grandeza, ¿no? De Jesús fue su humildad y su servicio, ¿no? Y qué lindo es cuando nosotros vemos en el ministerio de Jesús como Él servía y lo hacía por amor, ¿no? Y siendo el Rey, siendo el Señor, siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Él se humilló, dice Filipenses, hasta lo sumo, ¿no? Y entonces sirvió. Él dio su vida y sirvió a la humanidad y de una manera extraordinaria. Bueno, vimos la diferencia de estructura, pero también vimos el poder espiritual, ¿no? Ahí hablamos acerca de la palabra, ¿se acuerdan? Cuando Jesús dice, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Y hay una palabra que es la palabra poder, que se traduce de dos maneras, dinamis o dinamus y exousia, ¿no? Dinamus es poder, es el poder como el poder del dínamo, ¿no? Ese poder que genera energía, ¿no? Ese poder que genera. Y exousia es la palabra que habla acerca de la autoridad. Entonces él dice, a mí me ha sido dada no solamente el poder, sino la autoridad, ¿no? Y bueno, explicamos un poquito el tema ese de el poder y la autoridad, ¿no? Bueno, Jesús tenía poder y lo demostraba continuamente, sanando a los enfermos, resucitando a los muertos, deteniendo las olas y el mar, ¿no? Él que demostraba su poder
porque él tenía poder, ¿no? Él decía, ¿de dónde salió este que tiene tanto poder que aún las olas y el mar le obedecen? Pues, ¿no? El viento y el mar le obedecen. Bueno, porque Jesús tenía poder, ¿no? Poder tremendo, pero también tenía autoridad, que la autoridad se refiere al poder legal, ¿no? O sea que él tenía el poder legal y justo para actuar en nombre de otro, ¿no? Él tenía ese poder legal, ¿no? Que el Padre le había otorgado. Entonces, qué bueno eso, ¿no? Por ejemplo, Jesús nos dio a nosotros también lo mismo, nos dio poder y nos dio el poder legal. Por eso él dijo, ustedes vayan en mi nombre, y en mi nombre ustedes echen fuera demonios. En mi nombre pongan las manos sobre los enfermos para que sanen. En mi nombre, ¿no? Hablen en otra lengua, bueno, pero el Señor nos muestra que nos dio ese poder de, digamos, legal para que nosotros hagamos cosas en su nombre, ¿no? Creo que a veces uno acá en el mundo dice, no, mira, si vos vas a ver a fulano, no le diga que va de parte mía, ¿eh? Y bueno, Jesús fue totalmente al revés. Jesús dijo, ustedes vayan en mi nombre. Yo los autorizo a que utilicen legalmente mi nombre, ¿no? Que es nombre sobre todo nombre. Entonces Jesús dice, bueno, cuando se presenten delante de mi Padre, mi papá no los va a atender, a no ser que le diga que vienen de parte mía. Así que cuando ustedes entren a la presencia del Padre y oren, díganle que van en mi nombre, ¿no? Entonces, cada vez que nosotros nos presentamos delante de Dios, ¿cómo lo hacemos? Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, ¿no? Y ahí arrancamos con todo nuestro mangueo. Arrancamos manguear, ¿no? Pero bueno, pero vamos siempre, no en nuestro nombre, porque nosotros no tenemos autoridad y poder para hacerlo por nosotros mismos, pero sí tenemos el poder y la autoridad que el Señor nos ha delegado. Y con ese poder y autoridad, nosotros podemos hacer un montón de cosas, ¿no? Como sanar enfermos, echar a demonios. Me acuerdo cuando el Señor comisionó a los 70 y les dijo directamente, aquí yo les doy a ustedes poder y autoridad para que vayan y, ¿no es cierto?, sanen enfermos, liberen a los endemoniados. Él dijo, para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los va a dañar. Así que ustedes vayan. Porque cuando ustedes le digan al diablo en el nombre de Jesús, el diablo va a temblar, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros vamos con esa autoridad y con ese poder. Así que hablamos de ese tema, ¿no? Del tema del poder espiritual que nosotros tenemos y hemos recibido de parte de Dios. También de la fuerza del poder espiritual, ¿no? Porque habíamos dicho que había diferentes fuerzas sobrenaturales que son operativas, ¿no? En el poder espiritual. Por ejemplo, dijimos que la fuente bíblica de poder espiritual, ¿quién era? ¿Quién es la fuente bíblica, no? ¿De dónde sale el poder? Del Padre, ¿no? Del Padre. De Él viene el poder, ¿no? Y eso lo tenemos que tener claro nosotros, que el poder viene de Dios, ¿no es cierto? Y está revelado para nosotros a través de la Escritura. Nosotros descubrimos eso a través de la Biblia. Y entonces, Dios, que es una Trinidad, una persona compuesta, como decimos nosotros, Dios el Padre, Dios el Hijo, Jesucristo y Dios el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, es la fuente de todo poder. Me acuerdo, había un pastor correntino que creo que se llama Churguarín, capaz que algunos se acuerdan, y él tenía un libro que justamente hablaba acerca del tema de la autoridad espiritual, ¿no? Y él decía que Dios es la fuente inagotable de todo poder espiritual. Él es la fuente inagotable. Me habrán escuchado a mí a veces en alguna oración decirlo eso, porque es algo que ha sido para mí una bendición darme cuenta que Él es la fuente inagotable de todo poder. Y por eso nosotros tenemos que ir a la fuente, ¿no? Tenemos que ir a la fuente. Si bien nosotros podemos entre nosotros animarnos, alentarnos, pero la fuente de todo poder es el Señor. Amén. Y a Él tenemos que ir. Por eso Pablo, cuando le escribe a los romanos, en el capítulo 13, verso 1, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque dice, no hay autoridad que no provenga de Dios. Y las que hay, las autoridades que hay, por Dios han sido constituidas. O sea, Dios, siempre Dios, ¿no? Así que
Dios ha delegado, como nosotros decimos, el poder a su Hijo Jesucristo, y por eso Mateo 28:18, la gran comisión, dice: Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo: toda autoridad me es dada o ha sido dada en el cielo y en la tierra. Amén. Entonces Jesús, luego que recibe eso de parte del Padre, porque Él dice: toda autoridad y poder me es dado. ¿Quién se lo da? Se lo da el Padre. El Padre, que es la fuente inagotable de todo poder espiritual, le da a Jesús el poder y la autoridad, y ahora Jesús nos da a nosotros ese poder y autoridad, nos delega, ¿no es cierto?, a todos los creyentes ese poder. Por eso en Hechos 1:8 está eso. ¿Se acuerdan? Cuando le dice el Señor: bueno, y recibiréis ¿qué? Poder. ¿Cuándo? Amén. Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay una señal muy linda de alguien lleno del Espíritu Santo, ¿no? Y que ese alguien lleno del Espíritu Santo es un testigo. Comparte la palabra, comparte el Evangelio, ¿no? Así que el Espíritu Santo viene sobre la iglesia con un propósito, ¿no? Que es el propósito de que nosotros seamos testigos, ¿no? Testigos. Un testigo es alguien que testifica, ¿no? ¿Y qué testifica? Lo que vio y lo que oyó. Si no, es un testigo falso. ¿Sí o no? Son los truchos eso, ¿no? Que a veces digo: bueno, vení Carlito, que decía esto, y Carlito me va a decir: pero yo no lo vi, pastor. Yo no lo escuché. Y tiene razón. Es un falso testigo. Cuando alguien testifica de algo que no vio ni oyó, por eso los apóstoles, ¿se acuerdan? En el libro de Hechos dicen: nosotros no dejamos de decir lo que hemos visto y oído. Visto y oído, las dos cosas son las que necesitamos. Por eso es importante que un hijo de Dios, un siervo de Dios, alguien que tiene esa gracia, esa unción, viene esa unción y esa gracia a través de la experiencia personal que tenemos con Dios, ¿no? Porque está bueno, como yo siempre digo, nos motiva, nos anima, nos alienta los testimonios de las personas que han tenido experiencias con Dios, como yo les contaba la semana pasada, lo de este pastor de Centroamérica, ¿no es cierto?, que me pasó a mí en Córdoba. Pero bueno, pero eso nos tiene que motivar a nosotros a buscar a Dios, a tener nuestra propia experiencia personal, a poder, ¿no? Qué lindo es cuando alguien testifica, comparte un testimonio de algo que realmente vivió de manera personal, ¿no? Algo que uno lo vivió, lo vio, lo sintió. A mí no me lo contó nadie, yo lo experimenté por mi propia con mi propia vida, ¿no? Entonces, eso es más fuerte, ¿no? Eso es realmente lo que el Señor quiere que hagamos, que seamos testigos, ¿no? Y bueno, por eso decimos que hay otra fuerza también del poder espiritual, pero es una fuerza negativa. ¿Se acuerdan? Hablamos de la fuerza positiva y de la fuerza negativa. Sabemos que en el mundo espiritual hay dos fuerzas que se oponen entre sí, ¿no? Está la fuerza del Espíritu Santo, pero también está la fuerza del maligno, ¿no? Ahí en Efesios capítulo 6, el versículo 12, Pablo decía: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra gobernadores o autoridades, podemos decir, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad que operan en los lugares celestes, ¿no? En el ámbito celestial, ¿no? Vieron que está la esfera terrestre, la esfera celeste y la esfera divina, ¿no? ¿Se acuerdan? Pablo un día dijo: yo fui tomado, si yo conozco un hombre, dijo, mejor, yo conozco un hombre, que no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, fue trasladado hasta el tercer cielo. Tercer cielo. Entonces está la esfera terrestre, que es la que vemos, los cielos que nosotros vemos, la esfera celeste, que está un poco más allá, que tiene que ver con el universo, y la esfera divina, que es donde está la presencia de Dios, donde allá está el trono de Dios. Entonces Pablo fue trasladado hasta el trono de Dios, hasta allá, a la tercera, ¿no? Entonces, acá está hablando de que estos espíritus operan en la esfera celeste, o sea, en la segunda capa. Es como decir, si estamos operando una cebolla, la primera la terrestre, la segunda en la celeste
y la tercera es la divina. Entonces, en el medio es donde los espíritus inmundos se movilizan y desde ahí vienen y van, vienen y van, vienen y van y trabajan. Y quizás lo vamos a ver porque una de las cosas que nos toca ver en esta materia tiene que ver con el tema de justamente el poder del enemigo, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito de eso. Bueno, hasta acá llegamos la semana pasada y ahora entramos en lo que es la demostración del poder, ¿no? Ahora vamos a empezar la clase, la demostración del poder. Y es interesante, ¿no? Cómo el poder se demuestra, ¿no? Porque cuando Jesús empezó su ministerio público, era un ministerio de milagros, era extraordinario, ¿no? Cuando Jesús realmente empieza su ministerio, no tuvo éxito debido, por ejemplo, a la gran organización que Jesús tenía, porque no estaba muy organizado al principio, ¿no? Él empezó con 12 discípulos y acabó con 11, o sea que uno era diablo, ¿no? Sí, pero unos diablitos. Así que no tuvo éxito, podemos decir, debido a la popularidad que tenía tampoco, porque era un grupo pequeño, todos se volvían en aquel tiempo contra él, ¿no? Incluyendo incluso sus propios seguidores. ¿Se acuerdan que la gente que lo seguía se volvía en contra de él? Y su ministerio fue un ministerio que tocó de alguna manera las multitudes, pero fue debido no a la logística, no a la organización, no a la fama en ese momento, sino a los milagros, a la demostración de poder. Por eso Pablo en un momento también dice, yo predico el evangelio no con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder, ¿no? Pablo predicaba de esa manera, ¿no? Con demostración. Así que los ministerios de Jesús y los ministerios de los apóstoles eran ministerios donde había demostración de poder. Y por eso, bueno, nosotros también oramos y oramos, intercedemos, porque anhelamos ver la demostración del poder de Dios en este tiempo. Anhelamos que el Espíritu Santo se siga movilizando como lo hacía antes, ¿no? Entonces, Lucas capítulo 4, verso 32, dice, y se asombraban de su enseñanza, porque su palabra, dice, era con autoridad. Amén. Luego Lucas capítulo 4 también, un poquito más adelante, el verso 36, dice, todos quedaron asombrados, como él enseñaba con autoridad, y hablaban entre sí y decían, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salva? Jesús echaba a los demonios y salían rajando los demonios, ¿no? Entonces la gente decía, wow, mirá cómo enseña, qué autoridad que tiene, qué poder. Pero él le ordena a los espíritus que se vayan, se van. Y esto dice que los asombraba a la gente que Jesús le ordenaba a los espíritus que se fueran y se iban. O sea, no se resistían. Hechos capítulo 10, por ejemplo, verso 38, es un versículo que hay que tener marcado por ahí, ¿no? Porque es muy importante. Y ahí dice, Lucas escribe, dice, me refiero a Jesús de Nazaret y a cómo Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Con el Espíritu Santo y con poder. ¿Y qué hizo él? Él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Todo el tiempo había demostración del poder en aquel tiempo, ¿no es cierto? O sea que esto pasaba en el tiempo en que Jesús estaba sobre la tierra. Pero la iglesia primitiva nació también en una demostración de poder, la iglesia. Cuando nace la iglesia en aquel tiempo, en Hechos capítulo 17, verso 6, dice, estos que trastornan al mundo entero también han venido acá, decían los, Hechos 17, versículo 6. Allí los de la ciudad decían, estos que están trastornando el mundo entero, dice, ahora vinieron también acá. Qué loco esto, ¿no? Capaz que los vecinos dijeron el otro día cuando estábamos ahí en los barrios, esto, ahora aparecieron por acá también. Y bueno. Pero bueno, la iglesia primitiva, mi hermano, afectó
ciudades y naciones enteras. Y eso es muy lindo. E impactaba a las ciudades. Ellos dicen que recorrían como nosotros, ¿no? Hicimos el otro día, que fue muy lindo, recorríamos los barrios, ¿no? Bueno, ellos dicen que recorrían las ciudades y las aldeas. Las aldeas pueden ser barrios también de las ciudades que había, ¿no? Y las impactaban con el poder del Evangelio, porque el Evangelio es poder, ¿no? Entonces, hay manifestaciones del poder del Evangelio que son diferentes, ¿no? Dios se manifiesta de distintas maneras, no siempre se manifiesta de la misma forma y a través de la historia Él va cambiando la forma en que se manifiesta. Hay tiempos que Él se manifiesta de una manera, hay tiempos que se manifiesta de otra manera, ¿no? Y entonces como que va, el Señor como que va adaptando su poder a lo que el mundo va viviendo, al progreso del mundo, al desarrollo del mundo, ¿no? Entonces, la iglesia primitiva, decíamos, afectó ciudades y naciones enteras, pero ella no lo hizo exclusivamente por los predicadores, no lo hizo por eso. Las personas escuchaban y sus vidas eran cambiadas porque ellas después daban testimonio de la demostración del poder de Dios. No era la elocuencia del predicador, era el poder que le acompañaba al predicador, ¿no? ¿Vieron qué lindo es eso? Cuando a mí me emociona mucho. Yo soy por ahí de emocionarme un poco cuando comparto la palabra. Hay momentos que el Espíritu Santo es tan fuerte, la presencia del Espíritu Santo, el poder de la palabra, que hay momentos que uno es como que se quebranta, ¿no? Pero uno ve también lo que pasa en la vida de las personas, cómo las personas son tocadas cuando uno está compartiendo la enseñanza de la palabra, ¿no? Y entonces, qué lindo es cuando el Espíritu Santo nos acompaña, ¿no? En el momento en que nosotros estamos predicando, enseñando, declarando la verdad del Evangelio, cómo el Espíritu Santo va trabajando y las vidas son digamos, transformadas, cambiadas, ¿no? Y después uno escucha los testimonios, ¿no? De cómo las personas, bueno, han sido tocadas. Por ejemplo, en Hechos, capítulo 8, ahí un poco dan testimonio, ¿no? Hechos, capítulo 8, versos 6 al 8, dice, cuando la gente oía y veía las señales que hacía, dice, ¿no? 8, capítulo 8 de Hechos, versos 6 al 8. Dice, cuando la gente oía y veía las señales que hacía, escuchaban atentamente y de común acuerdo lo que Felipe decía. Porque de muchas personas, mientras él predicaba y enseñaba, ¿no? De muchas personas salían espíritus inmundos dando grandes gritos y muchos paralíticos y cojos eran sanados. De modo que había gran regocijo en aquella ciudad. Felipe predicaba. Felipe, no era Pedro, no era Pablo, era Felipe. Felipe predicaba y ahí había una demostración increíble del poder de Dios, ¿no? Por ejemplo, cuando Pedro vino, dice la Biblia, a Lida, él encontró en esa ciudad a un hombre que se llamaba Eneas. ¿Se acuerdan de Eneas? Eneas había estado postrado en cama durante 8 años. 8 años en la cama. Y Pedro llega a esa ciudad y entonces en el capítulo 9 de Hechos, estamos viendo cómo la iglesia digamos, la iglesia nació en un tiempo de demostración del poder, ¿no? Acá lo vemos a Felipe, antes lo vimos al Señor, ahora acá lo vemos a Pedro, otro de los discípulos. Llega a esa ciudad y entonces en el capítulo 9, versos 34 y 35, Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te sana. Wow, qué lindo, ¿eh? Levántate y arregla tu cama. Dice la Biblia que de inmediato se levantó y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, en la otra ciudad, los cuales se convirtieron al Señor. Todos se convirtieron. La ciudad de Lida, la de Sarón, se convirtieron. ¿Por qué? Porque lo conocían a Eneas. Eneas hacía 8 años que estaba tirado en una cama, postrado, no podía caminar. Y este loco llegó y le dijo, ¿sabe qué? Jesucristo te sana. No dijo más nada. Creo que a veces nosotros pensamos que necesitamos hacer demasiado, ¿no? Algunos hacen, perdónenme lo que me están viendo, pero algunos hacen un poco de circo a veces, ¿no? Pero Pedro llegó y le dijo, Eneas, Jesucristo te sana.
levántate y hazte a campo, vamos, vamos, arriba, arriba, arriba. Eso fue todo, eso fue todo. ¿Por qué? Porque él tenía poder, tenía autoridad, que el Señor Jesucristo le había delegado. Y entonces cuando un hijo de Dios tiene poder, una hija de Dios tiene poder y autoridad, no necesitamos gritar, no necesitamos hacer ninguna cosa rara, simplemente decirle a la gente, Jesucristo te salva. Punto. Y ya está. Amén. Y luego va a venir la demostración del poder del Señor. También en Jope, otra ciudad, Pedro dice que levantó de los muertos a una mujer que se llamaba Dorcas. ¿Se acuerdan? La Dorcas sí se acuerdan, ¿no? Si no se acuerdan de Dorcas, no son cristianos. Bueno, dice que cuando este milagro tuvo lugar, hasta ahí en el capítulo 9, también en el verso 42, dice, esto fue conocido en todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Bueno, dentro de eso, ¿no es cierto?, estaba también el milagro que había hecho en Dorcas, ¿no? Como él hizo que Dorcas resucitara. Así que cada demostración milagrosa del poder de Dios siempre enfocaba la atención en el Señor Jesucristo. Y esto es muy importante. Mi hermano, nosotros siempre tenemos que darle la gloria a Él. Siempre tenemos que decir que es Él, no nosotros. Es Él. Si hay alguien que se sana, Él la sanó. Si hay alguien que se convierte, Él le cambió la vida. Si hay alguien que resucitó a un muerto, Él fue el que nos resucitó. No somos nosotros, es Él. Nosotros, la esperanza de gloria, ¿no? Es el poder de Dios que ha sido puesto en vasos de barro, ¿no? Como dice Pablo cuando escribe también. Entonces, cada demostración del poder de Dios siempre enfocó la atención en el Señor Jesucristo. O sea que cada encuentro de poder producía multiplicaciones en la iglesia. La iglesia crecía exponencialmente, pero no tanto por la elocuencia de los predicadores, no tanto por la logística, no tanto por la organización, no, era por el poder y la autoridad que esos hombres y mujeres tenían. Había poder y autoridad, y eso fue increíble lo que sucedía en ese momento. ¿Ven? Así que había influencia política en ese tiempo, pero no es lo que nosotros necesitamos para alcanzar el mundo con el Evangelio, ¿no? Nosotros no necesitamos la política. La iglesia primitiva, por ejemplo, no tenía en aquel tiempo bastante influencia para sacar, por ejemplo, a Pedro de la prisión. ¿Se acuerdan cuando Pedro estaba en la cárcel? La iglesia no tenía poder político, decir, bueno, vamos a ver al intendente, vamos a ver al gobernador, vamos a ver al alcalde de la cárcel, y nos presentamos y decimos, yo soy el apóstol, pues yo soy. No, no había en ese tiempo influencia política como para poder sacar a Pedro de la cárcel. Pero todos sabemos lo que pasó, cómo la iglesia se había reunido en una casa y oraba. Y mientras la iglesia oraba, Dios hizo que la cárcel temblara, que las puertas se abrieron, las cadenas cayeron y todo lo demás que pasó. ¿Por qué? Porque la iglesia tenía poder y autoridad espiritual. ¿Ven? Así que más predicadores no es lo que podemos decir va a alcanzar al mundo. La iglesia primitiva, por ejemplo, oraba durante días y predicaba unos minutos. Eso es lo que hacía la iglesia. Oraba mucho y predicaba unos minutos, y cada vez que ellos predicaban pasaban cosas increíbles. Por ejemplo, la iglesia estuvo en Pentecostés orando, ¿se acuerdan? Ahí en el aposento alto, que hacían? Oraban. Oraron, oraron, oraron y oraron y oraron. ¿Hasta qué? Hasta que el Espíritu Santo vino sobre ellos y los llenó de poder y autoridad. Luego sale Pedro. Y Pedro, que no se animaba a hablar con nadie, porque fue el que negó al maestro. Pedro fue el que lo negó delante de las mujeres, el que hasta maldijo. Dijo, no quería saber nada. Pedro se para delante de todas las autoridades religiosas y políticas y dice, ustedes, les habla así, ¿no? A Cristo, al que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y les predica de tal manera, un ratito le predicó, 3.000 se convirtió en ese. Y la iglesia oraba, luego fue Pedro de nuevo, otro sermoncito de Pedro, 5.000. En 2 sermones, 8.000 miembros tenía. Mirá, había poder, ¿no? Había una iglesia que oraba mucho, que estaba llena del poder y de la autoridad, ¿no?
Entonces, como dije, más predicadores no es lo que alcanzará el mundo, ¿no? Sino la iglesia primitiva lo que nos enseña es que ellos oraban durante días. Predicó Pedro unos minutos y se salvaron 3.000. Esto está, si están anotando, en Hechos capítulo 1 y capítulo 2. Y hoy nosotros, por ejemplo, oramos 10 minutos. Y luego predicamos 10 días. Entonces, no pasa nada. ¿No? No pasa nada. Y vemos que solo por ahí, por la gracia de Dios, porque a Dios le da vergüenza, por ahí capaz, ¿no? Nosotros estamos ahí, dale y dale, predicando el avivamiento, y capaz que se salvan 20, 30 hermanos para la gloria de Dios, ¿no? Igual aunque se salve uno, nosotros nos conformamos, ¿no? Siempre decimos, no sé si es porque nos conformamos con eso, ¿no? Es decir, bueno, si uno solo se salva, ya hay fiesta en el cielo, ¿no? Es decir, ya nos enganchamos con la fiesta y celebremos que uno se salvó. Pero bueno, la iglesia primitiva oraba mucho. Pasá, Clarita, sentate por acá. La iglesia primitiva oraba mucho y predicaba, y Dios estaba con ellos, y había poder y autoridad espiritual, ¿no? Así que cuando Pedro y Juan, ¿se acuerdan? Pasan por la puerta del templo de Jerusalén, estaba el mendigo cojo pidiendo unas monedas, el templo de la Hermosa, ¿no? Que siempre compartimos. Y ahí otra vez Pedro, ¿no? Ahí estaba, ¿no? Pedro con Juan, dice la Biblia, ¿iban a qué? A orar, al templo, iban a orar. Y entonces en el camino se encuentran con este hombre que está pidiendo la escalinata del templo, y entonces Pedro le dice directamente, mira, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Amén. Y luego, ¿qué hizo? Lo tomó de la mano derecha y lo ayudó, lo levantó. Dice, amén. Y dice que de inmediato fueron afirmados sus pies y tobillos, y de un salto se puso de pie y empezó a caminar. Y entró con ellos en el templo, caminando, saltando y alabando a Dios. Muy impresionante, ¿no? Caminando, saltando y alabando a Dios entre el hombre. Así que lo que ellos tenían, hermanos, es la iglesia primitiva, lo que tenía era poder y autoridad en el nombre de Jesús, que es lo mismo que Dios nos dio a nosotros. Pero algunas cosas nos faltan, ¿no? Como decíamos la semana pasada, nos falta estar más tiempo con Él, nos falta, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Jesús llamó a los discípulos? Dice que los llamó, en Marcos, dice los llamó para que estuvieran con Él. Primer motivo. Y luego, para que vayan y prediquen. Y luego, para que sanen a los enfermos, y luego para que liberen a los oprimidos por el diablo. Pero lo primero que el Señor tenía en su corazón cuando llamó a sus hijos o a sus discípulos fue para que estuvieran con Él. Y es lo que menos hacemos nosotros. Es lo que menos hacemos, estar con Él. Entonces, bueno, necesitamos cambiar. Nosotros si queremos, como decíamos al principio, que esta materia nos lleve a tener la experiencia del poder y la autoridad, que la podemos vivir, y Dios quiera que podamos, gloria a Dios, terminar la materia y sanar a los enfermos, libertar a los oprimidos, ver que los demonios salgan rajando cuando nos vean a nosotros, tener autoridad para predicar el evangelio, que la gente se convierta, bueno, que podamos aplicar todos estos principios de poder a nuestra vida, pero que los podamos ver, ¿no es cierto?, como decíamos en el punto anterior, ¿no? La demostración de ese poder, que no solamente lo sepamos, sino que lo practiquemos y que funcione. Y eso es maravilloso, va a ser hermoso. Y eso va a hacer que mucha gente pueda conocer al Señor. Amén. Así que la iglesia primitiva comprendió que el evangelio del reino no solo era de palabras, sino de poder. Y eso es lo importante que nosotros tenemos que entender. Esto ya lo dijimos de memoria, pero si lo quieren escribir, está en 1 Corintios capítulo 4, versículo 20. Cuando dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Amén. 4:20. Así que ahí tenemos, ¿no?, la demostración de poder. Pero ahora también el poder de la opción, ¿no? El poder de la opción. Cuando Dios creó el mundo, por ejemplo, Él hizo muchos tipos
diferentes de criaturas, ¿no? Él creó muchas cosas. Él hizo, todos recordamos, animales, él hizo peces, él hizo insectos, él hizo pájaros, y eso lo encontramos en Génesis capítulo 1. Ahí encontramos la creación, y dentro de la creación encontramos que el Señor creó muchas cosas, ¿no? Pero la mayor creación de Dios fue el hombre. Él creó muchas cosas, pero la mayor, podemos decir la frutilla del postre, ¿no? Como decimos nosotros. No. La frutilla del postre, ¿no? Fue el hombre. La mujer se comió la frutilla. Pero no entremos en ese tema. No entremos en ese tema. Pero la mayor creación de Dios fue el hombre, que fue creado, dice la Biblia, a su imagen y semejanza, ¿no? El hombre es único entre todas las criaturas porque él tiene un cuerpo, tiene un alma y tiene un espíritu. O sea, nosotros, como siempre enseñamos, somos un ser tripartito, ¿no? Somos un ser tripartito, con cuerpo, con alma y con espíritu, que no lo tienen los otros seres creados, solamente el hombre y la mujer, por supuesto. Cuando hablamos de hombre, hablamos de hombre y mujer, ¿no? Han sido creados únicos, ¿no? Con esta característica. Y él fue creado, o fuimos creados para rendirle culto a Dios, ¿no? Y tener compañerismo con él, verdadero y viviente Dios. Y eso está en Génesis 2 y 3, que ahí Dios nos habla acerca de que Él nos creó para que nosotros le adoremos. La idea no es que solo la creación le adore, es que nosotros somos su creación principal, su creación más destacada, más importante, única, podemos decir, y el Señor nos creó con el propósito que nosotros le adoremos. Amén. Así que el hombre, por la creación, es el compañero de un milagro operado por el Padre, ¿no? Somos un milagro, el verdadero y viviente Dios, ¿no? Vieron que nosotros cuando fuimos creados seres vivientes. Seres vivientes, dice la Biblia, ¿no? Y Dios creó al hombre, bueno, lo hizo un ser viviente. Porque la idea de Dios era que nosotros vivamos para siempre. Pero a causa después de las cosas que pasaron, el hombre se convierte en un ser humano. Un ser mortal. Humano mortal, ¿no? Y ahora el hombre muere. Pero al principio la idea no era esa. Por eso Dios sopló el espíritu sobre su creación y lo convirtió en un ser viviente, dice la Biblia. Pero después lo convertimos en seres humanos, cuando el hombre cayó, ¿no? Entonces, interesante, un detallito nomás para compartir. El verdadero viviente que es Dios, ¿no es cierto? El hombre dotado con el soplo de Dios y hecho en su imagen, tiene una capacidad ¿para qué? Para el poder ser diferente de cualquier otro ser creado. Nosotros tenemos poder para diferenciarnos de cualquier otro ser, ¿no? La esfera, por ejemplo, de la operación de los milagros, debe ser la esfera natural del hombre. O sea, Dios creó al hombre a la imagen y a la semejanza de Dios. O sea que nosotros nos parecemos a Dios, somos como Él, de alguna manera, ¿no? Porque eso es lo que dice. A imagen podríamos igualar más finito y bueno, y ver lo que significa imagen y lo que significa semejanza, ¿no? Pero la idea es que Dios nos creó como Él, ¿no? Él es el modelo y Él nos creó a su imagen y semejanza, o sea que si Dios es un Dios de milagros, si Dios es un Dios de poder, esa debería ser nuestra esfera de vida, ¿no? Digamos, nosotros deberíamos movernos en esa esfera de milagros, de poder. Debería ser para nosotros algo como natural eso, ¿no? O sea, no sorprendernos, vamos, mirá, se levantó. ¿Y cómo no se va a levantar? Si el Señor... No sé si entienden lo que digo, ¿no? O sea, no deberíamos sorprendernos de las cosas sobrenaturales que Dios da. Mirá, Dios lo sanó, lo sacó del hospital, lo levantó, y es normal. ¿Cómo no lo va a hacer si Él es Dios? Y Él es un Dios de milagros, un Dios de poder, un Dios de autoridad, un Dios que está por encima de todas esas cosas. Y nosotros, que hemos sido creados a su imagen y semejanza, deberíamos también tratar de estar
metiéndonos en esa esfera de poder. Vieron que a veces decimos que hay como una esfera, ¿no? Como hay como unos niveles espirituales, ¿no? Como dimensiones espirituales, algunos le llaman, y uno va pasando, ¿no? Va entrando en una dimensión cada vez más profunda con Dios, ¿no? Pero bueno, todo eso tiene un precio. Todo eso tiene un precio. El precio de que yo busque a Dios, el precio de que yo dedique tiempo para orar, el precio de que yo dedique tiempo a meterme en la palabra, para recibir la revelación de Dios, el tiempo de tener esa comunión íntima con el Espíritu Santo, de sentirlo, de no levantarme como decíamos el otro día, ¿no? Hasta que no sienta algo. Yo tengo que sentir algo, porque Dios es real. Mi Dios no está muerto, Él está vivo. Y Él está allá en el trono, pero Él le envió al Espíritu Santo, al Paracleto, al Consolador, para que esté en mí y conmigo. Y entonces Él está, Él es real. Y si yo lo tengo que sentir. Y entonces yo tengo que buscar eso, esa experiencia con el Espíritu Santo, ¿no? Entonces el hombre tiene, como decimos, la mente más poderosa e inteligente de todas las criaturas de Dios. Hay estudios hechos que dicen que nosotros no desarrollamos ni el 5% de la capacidad que Dios nos dio. Por eso vieron que a veces aparece un pibe y dice, no, este es superdotado, este es un genio. No es un genio. Es un chico que pudo desarrollar más las capacidades que nosotros. Pero no es un genio. Porque Dios nos dio a nosotros las mismas capacidades que a Él, pero nosotros no las hacemos evolucionar, no las desarrollamos. No. Yo quiero decirle, por ejemplo, si usted probara leer 1 hora por día la Biblia, en 5 años usted se va a convertir en el mejor teólogo o teóloga de la historia. Usted va a conocer la palabra y va a saber cualquier cosa que, si usted quiere ser un médico, agarre 1 hora por día libros de medicina y usted va a terminar siendo, y así en cualquier cosa que hagamos nosotros. Pero nosotros no tenemos esa constancia, no desarrollamos nuestras capacidades. Nosotros mismos nos limitamos a no dedicar tiempo a formarnos, a prepararnos, a capacitarnos, a desarrollar el coco, como digo yo. Y entonces como que estamos ahí, ¿no? Estamos ahí, pero no desarrollamos nuestras capacidades. El otro día hablábamos con los chicos acá, estábamos reunidos acá y yo le digo, bueno, a ver, le digo, ¿quién sabe los libros de la Biblia de memoria? Por ejemplo, 66 libros, una pavada. ¿Quién lo sabe? ¿Y por qué no lo sabe si yo lo sé? ¿Por qué no lo saben? Porque no se ponen a estudiarlo. Pero entre todos podemos hacerlo. Porque no se ponen a estudiarlo. Pero si ustedes se ponen a estudiarlo, en una semana, la semana que viene se lo saben de memoria. Sí, claro que sí. Yo lo aprendí una vez como el abecedario, no me olvidé más. Pero, ¿quién sabe el abecedario? ¿Lo saben de memoria? No se olvidaron más el abecedario. ¿Y entonces qué pasa? Porque lo aprendieron una vez, no se olvidaron más. Bueno, lo mismo pasa con cualquier otra cosa que hagamos. Nosotros tenemos la capacidad, pero no lo hacemos, no nos ponemos a estudiar, no nos ponemos a, digamos, a tratar de mandarle a nuestra cabeza información, pero Dios nos dio una capacidad increíble. El ser humano es el ser más inteligente y tiene la mente más poderosa de todas las criaturas del mundo. ¿Vieron? A veces vemos los animales amaestrados y decimos, mirá, es increíble lo que hacen, ¿no? Vemos los perritos, las perritas, y decimos, mirá, parece un ser humano, ¿no? Mirá cómo actúa, mirá cómo, cuando estamos tristes, por ejemplo, vienen, se ponen ahí, te acarician con la cabecita los perritos. Bueno, y son animales. Nosotros tenemos una capacidad extraordinaria que Dios nos dio y no la desarrollamos. Bueno, tenemos que hacerlo, ¿no? Porque el hombre, como dije, o la mujer tiene la mente más poderosa e inteligente de todas las criaturas de Dios. El hombre tiene el poder de opción. Ahí está. El hombre o la mujer tiene el poder de opción, que es lo que todo el tiempo yo les enseño, lo que prediqué el domingo. Nosotros tenemos la opción de conectarnos con el futuro, de pensar qué es lo que quiero ser yo en el futuro, ¿no? Lo prediqué el domingo. Entonces, el hombre tiene esa capacidad o poder de optar, de decir, bueno, a ver, ¿qué voy a hacer con mi vida? El hombre puede escoger
por ejemplo, hacer lo bueno o hacer lo malo. El hombre puede escoger obedecer a Dios o al diablo. Tenemos el poder de la opción. Tenemos, porque el poder de la opción se llama libre albedrío. Dios nos dio libertad. Y la libertad que Dios nos dio es la que nos da la opción de poder elegir. Uno puede ser un buen cristiano, un mal cristiano, un buen líder, un mal líder, un buen maestro, un mal maestro, un buen pastor, un mal pastor, y métale todo lo que quiera. Pero esa es la idea, que la primera tentación del hombre por Satanás en el jardín del Edén fue enfocada en ese poder de opción. Lo primero que el diablo hizo fue hacerle, lo enfrentó a Adán con la opción. Él lo tocó ahí, ¿no es cierto? Y al pecar, una naturaleza básica del pecado ha pasado de Adán y Eva a toda la humanidad. Por eso dice, por cuanto todos pecamos, ahora estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero dice que por un hombre entró el pecado en el mundo y por eso pasó a todos los hombres. Como el pecado entró al mundo, después pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Entonces, todos quedamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque el diablo lo enfrentó a Adán con la opción. Lo enfrentó, lo desafió. Y dijo, no pasa nada, dale. Y él cayó. Y a raíz de eso, toda la humanidad sufrió la consecuencia. Entonces tenemos la capacidad, el poder de optar nosotros. Y bueno, la idea, mi hermano, es que nosotros optemos por conocer más a Dios, optemos por aprender más de Dios, optemos por conocer más la Biblia, optemos por conocer más al Espíritu Santo, optemos por desarrollar esos principios de poder, que cuando hablemos, hablemos con poder y autoridad, que cuando oremos, oremos con poder y autoridad. Optemos por no ser cristianos mediocres, optemos por ser buenos cristianos, optemos para que la presencia de Dios esté en nosotros de tal manera que cuando entremos a un lugar, la gente sienta, perciba que ahí no está cualquiera, que ahí hay un hijo de Dios, lleno de la gracia, lleno del poder, lleno de la autoridad, ¿no? Y que usted capaz que esté ahí. A mí me pasó una vez, que yo me quedé sorprendido también cuando recién empecé, a los pocos años, yo era jovencito, estaba en el banco trabajando, y entonces vino un gerente a tomar un café ahí en una cocina, y estábamos ahí, ¿no? Y yo estaba con todo ese primer amor, ¿no? Que creía cualquier cosa, ¿no? Y entonces entra el gerente y yo, ¿cómo sabés qué? Me dice, no sé qué tengo acá en el brazo, me dice así, ¿no? Y entonces yo agarré y le puse la mano y le dije, en el nombre de Jesús es sano. Yo era chiquito, flaquito, tenía como 20, más de 20 años atrás, más, 30 capaz. Hizo así, se me fue, me dice. ¿Qué me hiciste? Me dijo. Yo me quedé impactado. Yo me impacté. No, en serio, yo me impacté porque yo dije, ¿qué pasó? Bueno, y el Señor lo hizo, ¿no? Entonces, qué lindo, ¿no? Qué lindo que eso pase, qué lindo, ¿no? Me acuerdo cuando recién estaba empezando con el tema de liberación. ¿Se acuerda del tema de liberación? Bueno, fue mi primer ministerio. Entonces, fui a mi casa, estaba mi hermana, pobre mi hermana. Y yo le dije, ¿querés que ore por vos? Era nuevito. Bueno, me dice mi hermana. Entonces le puse la mano a la cabeza al tipo Carlos Anaconda y le dije, en el nombre de Jesús, ¡pah! Se dio un palo, cayó, pero se pegó la cabeza contra el piso, y yo dije, se mató, dije yo, ¿viste? Y quedó desmayada ahí en el piso. Y entonces yo no sabía qué hacer, no sabía cómo hacerla volver en sí, no sabía. Así que la alcé y la puse en la cama, y ahí estaba desmayada en la cama. Y yo le decía, Señor, por favor, haz algo, que no sé qué hacer. Pero bueno, evidentemente algo había ahí, ¿no? Había poder de Dios, ¿no? Y bueno, qué lindo es poder tener esa experiencia de decir, bueno, yo creo en un Dios real, yo creo en un Dios vivo. Hay un libro que habla de que Dios está vivo y activo en el planeta Tierra. Me gusta esa expresión. Él está vivo y activo en el planeta Tierra. Y Él va caminando en el planeta a través de nosotros. Y eso es lindo, ¿no? Decir, bueno, encontrarnos con alguien
Y bueno, y ahí nomás, ¿no? Si es necesario poner las manos, el brazo, orar y ver la manifestación del poder de Dios. Pero bueno, nosotros tenemos el poder de la opción, ¿no? De qué clase de hijo de Dios queremos ser. ¿Cuál es la base del poder espiritual? Hay una base, ¿no? Del poder espiritual. Si el hombre, por ejemplo, desea experimentar el verdadero poder espiritual, él debe escoger servir a Dios. Porque se acuerdan que yo les dije que Dios no le va a dar poder a cualquiera. O sea, Dios no va a darle poder a personas que no van a usar el poder. Entonces, para poder nosotros recibir el poder de Dios, experimentar el verdadero poder, entonces tenemos que escoger servir a Dios, tenemos que escoger. ¿Para qué lo quiero yo? ¿No? Entonces, desde que todos somos, por ejemplo, pecadores, todos están en necesidad, por ejemplo, de perdón, ¿no? Y en Romanos 3:23, el texto que recién mencionábamos, dice, porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, ¿no? El pecado es una causa que no nos permite recibir la gloria de Dios. No alcanzamos. La gloria tiene que ver con la presencia de Dios, ¿no? Entonces, muchos no reciben la presencia de Dios en su vida porque no están en condiciones para recibirlo, ¿no? Por ejemplo, el perdón pasa por el arrepentimiento y la creencia en Jesucristo. Eso ya lo sabemos. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 y 9, dice, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué pasa? Mentimos o nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos o perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿no? Entonces, bueno, se trata de arrepentirnos y de creer en que Jesucristo nos puede perdonar y limpiar. O sea que el arrepentimiento del pecado es la base para el perdón espiritual, ¿no? Para poder tener perdón y poder espiritual. Si yo no me arrepiento de mis pecados, si yo no cambio mi manera de vivir, si yo no dejo de hacer lo malo, no tengo que ni soñar con el poder espiritual, porque Dios no me va a dar el poder espiritual. ¿Por qué? Porque el principio del poder espiritual viene a la vida de una persona cuando esa persona reconoce su pecado, lo confiesa, renuncia y lo abandona. Y entonces la sangre de Cristo viene sobre nosotros, nos limpia y nos prepara para recibir el poder, ¿no? Para que el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo viene sobre nosotros y nos convierte en su templo. Pablo dice, ¿o no sabéis que ustedes son el templo del Espíritu Santo? ¿Saben o no saben? Amén. Entonces el templo, la vida nuestra es templo del Espíritu Santo. Él mora en nosotros y por eso nuestro templo tiene que estar limpio y en condiciones. Así que el arrepentimiento del pecado es la base para el poder espiritual y usted no puede experimentar el poder de Dios si usted permanece en la muerte espiritual del pecado. Cuando, por ejemplo, los discípulos estaban predicando en una ciudad, un hombre, ¿se acuerdan que se llamaba Simón? Daba testimonio del poder de Dios en acción, ¿no? Y entonces él ofreció, el dinero a Pedro, ¿no? Él ofreció dinero a Pedro porque quería comprar el poder. Y le dijo así Simón, le dijo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Quería comprarle el poder a Pedro, porque veía que Pedro tenía un poder increíble y él no lo tenía, y él tenía plata, le dijo, bueno, ¿cuánto querés? ¿Cuánto querés? Yo te pago. Dame ese poder para que yo haga lo mismo que vos. O sea, no estaba mal la intención, ¿no? Porque él quería poner la mano sobre la gente y que la gente reciba el Espíritu Santo. Y Pedro contestó, y sabéis que no he rehuido el anunciaros nada que os fuese útil, y el enseñaros públicamente y de casa en casa, testificando a los judíos y a los griegos acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesús. Ahora aquí yo voy a Jerusalén con el espíritu encadenado, sin saber lo que me ha de acontecer allí, salvo que el Espíritu Santo me da testimonio en una ciudad tras otra, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Así que ahí Pedro está un poco hablando de lo que el Espíritu Santo le está mostrando, de las cosas que van a acontecer.
Y bueno, y también más adelante habla acerca de, respondiéndole a Simón, diciéndole que él no puede comprar el poder de Dios, no lo puede comprar, que el poder de Dios no se puede comprar con nada, ¿no? Entonces, es muy importante poder entender eso, ¿no? El poder de Dios solamente viene, yo no puedo, digamos, hacer un trueque con Dios, ¿no? Decir, bueno, yo voy a hacer esto, aquello y lo otro, pero vos me tenés que dar, no. El Espíritu Santo y el poder y la autoridad viene sobre las personas que realmente buscan a Dios con todo su corazón, ¿no? Y el otro día hablamos de que la santidad es lo que trae autoridad y poder, ¿no? Entonces, más bien con Dios, más poder y autoridad. La segunda cosa también es poseer las promesas de Dios, ¿no? Es decir, a los creyentes, Dios nos promete el poder espiritual. Pero hay dos partes en cada promesa de Dios. Hay dos partes en cada promesa de Dios, ¿no? Primero la promesa en sí, que sería como el contenido, las palabras exactas y el significado de la promesa, ¿no? Dios dice, bueno, vayan a Jerusalén y esperen ahí la promesa de mi Padre. Vayan y esperen la promesa de mi Padre. ¿Cuál era la promesa? La del libro de Joel, ¿no? En los postreros días yo derramaré sobre toda carne de mi Espíritu Santo, y bueno, y habla de profetizar y todo lo demás. Y lo segundo es la posesión de la promesa. Una cosa es la promesa en sí, ¿no? La promesa está. La segunda es que yo me haga poseedor, que yo la posea, ¿no? Que yo la reciba esa promesa. Y usted no puede usar lo que usted no posee. Esa es la realidad. Si usted no lo posee, no lo puede usar. Dios se lo puede prometer, ¿no? De hecho, Dios lo promete a toda la iglesia. Las promesas son para todos, pero no todos la tienen porque no las poseen, no se apropian de esas promesas. O sea que la idea es que tenemos que tomar esas promesas y hacerlas propias. ¿Para qué? Para que ellas se vuelvan una realidad en nuestra vida, ¿no? Entonces decir, bueno, dice el Señor, vayan a Jerusalén y esperen hasta que sean investidos con poder desde lo alto. Bueno, yo te digo, para aplicarlo el día de hoy, bueno, anda a tu casa, Samu, anda a tu casa y no comas, güey. Esperá, esperá. Anda a tu dormitorio y esperá, esperá, hasta que el Espíritu Santo te invista con poder. Así que puede ser hoy, mañana, dentro de 3 días. Andá y esperá. Bueno, y entonces está la promesa. Y ellos tuvieron que hacerlo. Tuvieron que ir al aposento alto, a Jerusalén, y tuvieron que quedarse ahí hasta que el Espíritu Santo vino. Pero tuvieron que hacer lo que el Señor les prometió, tuvieron que hacer lo que el Señor les dijo y entonces esperar lo que el Señor le había prometido y el Espíritu Santo vino, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros tomamos las promesas de Dios, no? ¿Cómo nos apropiamos de las promesas de Dios? Bueno, hay 2 o 3 cosas importantes. Lo primero es que usted debe escoger hacer así, ¿no? En el sentido que usted tiene el poder para aceptar la promesa de Dios, rechazarla o ignorarla. La promesa está. Nosotros la podemos aceptar, la podemos rechazar o la podemos ignorar, ¿no? Y bueno, muchas personas, por ejemplo, han rechazado la promesa espiritual, ¿no? Del poder de Dios. Y ellas, por ejemplo, creen que era solo para la iglesia primitiva, ¿no? Y dicen, bueno, no, esto no es para nosotros, esto era para ellos. Y entonces la dejan pasar, ¿no? Otros, por ejemplo, la ignoran directamente. Ah, bueno, eso no debe ser para los pastores, para los profetas, para los... No, y es para todos los que creen, ¿no? Y esas personas, por ejemplo, no tienen la demostración del poder de Dios en sus vidas porque ellas han ejercido su propio poder de opción y no han reivindicado o no han aceptado la promesa de Dios, ¿no? O sea, como no la creyeron, digamos, no la aceptaron, pensaron que no eran para ellos, bueno, algunos la ignoran, la rechazan y algunos, gracias a Dios, la aceptan. Y los que la aceptan son las que pueden experimentar esa promesa de Dios en su vida, ¿no? Y siempre que hay una promesa en la palabra de Dios que no se cumple en nuestra vida, eso no significa que esa promesa no es verdad o que no es para nosotros. Hay una promesa y uno dice, pero no se cumplió en mi vida. Bueno, no significa que esa promesa no exista.
o que esa promesa no sea verdad. Lo que pasa es que cada promesa tiene un tiempo de cumplimiento. Y en el tiempo de Dios se va a cumplir. Pero yo la tengo que esperar. El tema está en esperar que esa promesa venga sobre mi vida, ¿no? Entonces hay gente que dice, no, mirá, yo ya oré 2 días, oré 3, oré 4, y no pasó nada, así que ya está, no es para mí. ¿Quién te dijo que no es para vos? Quizás no es para vos en ese momento, porque dice que el pueblo de Israel, dice la Biblia, que estaba esperando un Mesías, ¿no? Años pasaron, miles de años. Y dice, cuando llegó el cumplimiento de la promesa, Jesucristo vino. Tomá. Años, miles de años pasaron, generaciones, pero ellos estaban esperando al Mesías. Estaban esperando al Salvador. Y algunos se murieron sin verlo, pero con la esperanza de que ese Salvador un día iba a llegar. Y no lo vio esa generación, quizás no lo vio la otra generación, pero cuando llegó, dice la Biblia, el tiempo, el cumplimiento de esa palabra, de esa promesa, Jesús vino, como lo había prometido. Amén. Entonces, bueno, lo mismo está pasando ahora. Él, cuando se fue hace 2000 años, dijo, voy pues, chicos, a buscar o a preparar un lugar para ustedes. Así que, si yo me fuere, vendré otra vez, ¿no? Y los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. 2000 años atrás lo dijo. Casi como la historia del pueblo de Israel, ¿no? Entonces, está pasando los años, pasaron generaciones, y muchos de nuestros hermanos amados murieron esperando la segunda venida de Cristo. ¿Sí o no? No sé si nosotros nos vamos a ir y Él va a venir antes o va a venir después, pero nosotros tenemos la esperanza de que esa promesa Él la va a cumplir. Y cuando llegue el momento, cuando llegue el cumplimiento, que Dios diga, ahora Jesús va a venir como lo prometió. No sé si será nuestra generación o la próxima, pero Jesús va a venir porque Él la va a cumplir. ¿Amén? Entonces, las promesas, hermanos, se pueden aceptar, rechazar o ignorar, ¿eh? Y es muy importante que nosotros las podamos aceptar, ¿eh? Y esperar, confiar que en un momento esa promesa se va a hacer una realidad. Segundo, usted debe entender los principios, ¿no? Porque hay principios que son fundamentales. Para poseer cualquier promesa bíblica, usted debe entender los principios que en ella está, que la promesa está basada, ¿no? Por ejemplo, las promesas de Dios siempre son basadas en ciertos principios que siempre involucran una contestación del hombre, ¿no? Por ejemplo, muchas promesas de Dios son basadas en el principio sí, ¿no? Entonces, Dios dice, por ejemplo, si usted hace esta cierta cosa, entonces usted recibirá esta promesa, ¿no? Por ejemplo, traigan todos los diezmos al alfolí, haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, si yo no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde, reprenderé, papá, todo lo que ya sabemos, ¿no? Con una promesa que tiene allí, ¿no es cierto? Bueno, si vos haces esto, entonces yo voy a hacer esto. Si vos haces esto, entonces yo voy a hacer esto. Pero siempre Dios está pidiéndonos a nosotros que hagamos algo, ¿no? Como yo también predicaba ayer. Y es muy importante, si usted está, digamos, si usted hace, como dije, cierta cosa, entonces usted recibirá esa promesa. Y eso está, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 28, que no lo vamos a leer porque es muy largo, pero usted puede leer Deuteronomio 28 y ahí usted va a encontrar esto que yo digo, ¿eh? Si usted hace esto, yo hago esto. Si usted hace esto, yo hago esto. Dios dice, por ejemplo, en Job capítulo 21, vuelve ahora, versículo 22, vuelve ahora en amistad con Dios. Nosotros tenemos que volver, ¿no? Y entonces, por eso te irá bien. Y hay una lista como de 10 cosas que nos van a pasar buenas si nosotros nos volvemos en amistad con Él. Pero ¿cuál es el requisito? El requisito es que tengo que volver. Si yo no vuelvo en amistad con Él, entonces nada de los otros 10 cosas, las 10 cosas hermosas que van a pasar, después leanlo en Job capítulo 21, verso 22, o 22, verso 21. Ahí está. Job 22, 21 o 21, 22, no me acuerdo exacto. Pero entonces ahí, ¿no es cierto? Nosotros vemos claramente lo que dice la palabra, ¿no?
Y por último, usted debe aplicar los principios. Alguien puede darnos, por ejemplo, un presente, un regalo encantador en el mundo natural. Nosotros podemos escoger aceptarlo, y viene con las instrucciones, ¿no? De cómo podemos utilizarlo. Entonces nosotros tenemos que aplicar esos principios, ¿no? Para que lo que nos regalaron funcione. Entonces, bueno, hay cosas que Dios nos regala, ¿no? Dios nos regala dones, porque los dones son un regalo de parte de Dios. Y las instrucciones que Dios nos da están claras en la palabra, ¿no? Entonces, si yo quiero que funcione eso que Dios me regaló, tengo que leer las instrucciones. ¿Qué tengo que hacer yo? Bueno, capaz que tengo que vivir en santidad, tengo que servirle, tengo que prepararme, ¿no? Para poder desarrollar esa capacidad, ese don o ese regalo que hemos recibido de parte de Dios. Entonces, bueno, hay que aplicar algunos principios, ¿eh? Bien, creo que ya... Ah, no, venimos bien con el horario. Bueno, seguimos un poquito, ¿no? Más allá de la bendición al poder. Y acá quiero decirle que muchos creyentes no experimentan el poder porque ellos nunca consiguen ir más allá del punto de la bendición espiritual, ¿no? Algunos se conforman simplemente con la bendición, ¿no? Y no profundizan para poder tener, digamos, mayor poder, ¿no? Y entonces ahí tenemos algún problemita que tenemos que ir resolviendo porque entramos como en una especie de conformismo espiritual, ¿no? Y nos conformamos a lo que, bueno, no sé, a ser bendecidos quizás, ¿no? Pero Dios quiere más para nosotros, Dios quiere más, Dios tiene más, y Dios quiere usarnos para no solamente bendecirnos, sino para bendecir a otros. Y eso es muy importante, ¿no? Ahí, por ejemplo, vemos cuando Dios trajo al pueblo de Israel al punto de la bendición, ¿no? Dios lo trae. Y ellos estaban, si se acuerdan, en el borde de la tierra prometida, ¿se acuerdan? Hasta ahí llegaron ellos, ¿no? Llegaron hasta el punto de casi entrar a la tierra prometida porque Dios los lleva hasta el punto de la bendición, ¿no? Y el poder de Dios estaba ya disponible para que ellos conquistaran el enemigo. Estaba todo listo, ¿eh? Pero Israel dice que se negó a avanzar en el poder de Dios. Se negó. Y entonces no había nada errado en esa promesa y el problema fue la negativa de Israel para poseer la tierra prometida, ¿no? Entonces, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, bueno, el Señor los lleva por el desierto, llegan hasta la puerta de la tierra prometida, podemos decir, ya estaban a punto de entrar, pero ellos ahí decidieron, ¿no es cierto?, no entrar con el poder de Dios. Dios ya está todo listo para que ellos entraran, pero ellos decidieron hacer las cosas a su manera y entonces toda esa generación, ¿se acuerdan?, se perdió en el desierto. Murieron. Ahí, estando en la puerta de la bendición, no pudieron entrar a poseer la tierra prometida. Bueno, y eso nos pasa a nosotros. A veces nosotros estamos bendecidos, llegamos hasta la puerta y no podemos dar el pasito que falta. Ese pasito, ¿no? Que tiene que ver con la dependencia de Dios, que tiene que ver con la búsqueda de Dios, que tiene que ver con la creencia o la fe en Dios y en lo que Él nos ha prometido, que tiene que ver con hacer las cosas a la manera de Él y no a la mía. Y entonces, bueno, debemos aprender, ¿no es cierto?, que si queremos dar ese paso, necesitamos entender que Dios puede usar a las personas ordinarias de manera extraordinaria, ¿no? Y ya con esto vamos a cerrar un poco la idea. Usted puede pensar que no puede experimentar ese poder porque algunos dicen nos falta educación, ¿no? Algunos piensan que por la falta de educación o porque no poseemos credenciales ministeriales, algunos también dicen, no, yo no puedo porque no tengo credenciales de alguna denominación cristiana, o puede vivir en un pueblo lejano de una universidad cristiana y entonces a veces hay algunos que son incapaces de obtener una educación escolar bíblica porque no tienen la posibilidad de poder estudiar la palabra, entonces dicen, no, yo no tengo esa posibilidad. Y ninguna de esas cosas son necesarias para que nosotros podamos recibir el poder espiritual. Y esto es muy importante, quiero cerrar un poco la clase con esto, ¿no?
de que no es lo que nosotros tenemos, es lo que Dios tiene para nosotros. Y a veces no es que yo tenga una credencial o que tenga un título, digamos, de algún seminario, alguna escuela bíblica, que todo, por supuesto, lo hacemos porque nos ayuda y nos sirve, ¿no? Todo sirve, todo suma. Pero principalmente, lo más importante es entender que no es lo que yo tengo o poseo, sino que es lo que Dios tiene y posee para mí, lo que Él me puede dar, ¿no? Por eso digo que ninguna de esas cosas son necesarias para que nosotros podamos recibir el poder espiritual. La palabra de Dios, por ejemplo, está llena, ¿no? Llena de ejemplos de hombres y mujeres ordinarios que fueron usados por Dios de maneras poderosísimas, ¿no? Y a mí me encanta eso. Por ejemplo, miramos a Abraham, ¿no? Abraham. Y Abraham mintió sobre Sara. No sé si sabían, pero vieron que en relaciones humanas vimos algunas cosas que hicieron los apóstoles, no. Pero Abraham mintió sobre Sara, que era su esposa, ¿no? Debido al miedo que él tenía. Y todavía dice que a pesar de que había mentido, él fue usado por Dios para fundar la gran nación de Israel. No cualquier cosa. Él fundó la gran nación de Israel. ¿Quién le dijo a él? Y entonces lo encontramos a Moisés, por ejemplo. No era un portavoz, digamos, bueno, porque dice que mató a un egipcio, ¿no? ¿Se acuerdan? Y un día se enojó, se airó y lo mató. Y todavía, a pesar de que él mató a un egipcio, Dios lo usó para llevar una nación entera de 2 millones de personas a la tierra prometida. A pesar de eso. O sea que Pedro, por ejemplo, ¿no? Pedro estaba sumergido mientras estaba caminando sobre el agua, ¿se acuerdan? Él caminaba sobre el agua, fue increíble. Siempre decía, ¿no? La cosa errada en el momento errado, Pedro, ¿no? Siempre hablaba, siempre era muy como impulsivo, ¿no? Y al final, como él era muy impulsivo, terminó negando a Jesús, ¿no? O sea, no solamente decía siempre cosas en el momento que no las tenía que decir, sino que termina negando a Jesús y todavía vemos que este pescador, que era ordinario, se levantó y dio un testimonio poderoso, como veíamos hoy, en el día de Pentecostés, que se convirtieron 3.000 personas con un mensaje de él. Con el segundo mensaje, 5.000 personas, y luego siguió, ¿no es cierto? Lo vemos a Gedeón, por ejemplo. Gedeón, un hombre joven, escondido, con temor, para trillar el grano de la cosecha, fue llamado para liberar una nación entera de los opresores. Cuando vemos la historia de Gedeón, cómo él pudo vencer a todos los enemigos, cantidad increíble de enemigos que venían contra él, y solamente con 300, ¿no? El Señor lo salvó. Y con algunas teas y con algunas... Bueno, el rey David también, por ejemplo, practicó adulterio, tomó la esposa de otro hombre y asesinó a ese mismo hombre. Terrible, ¿o no? Pues nosotros, yo lo veo a este, no le doy ni que levante la ofrenda acá. Claro, no le digo, no lo dejo ni que haga la oración de apertura, nada. Pero todavía él fue, dice la Biblia, el mayor rey de Israel y fue llamado como un hombre según el propio corazón de Dios. Se arrepintió de verdad. ¿Eh? Se arrepintió de verdad. El Salmo 32 nos muestra el arrepentimiento, ¿no? No era una persona que hacía las cosas que las estaba pasando. Claro, pero a lo que vamos es que la hizo, a lo que vamos es que él hizo eso terrible. Y sin embargo, Dios igual lo usó. A eso voy yo, ¿no? Pedro y Juan, los dos eran pescadores pobres y no tenían ningún dinero y ninguna educación, eran pobres ellos, no tenían nada. Pero el poder sanador de Dios fluyó a través de ellos para revolver y hacer un lío bárbaro en un montón de ciudades. Entonces fue impresionante. El apóstol Pablo, por ejemplo, ¿no? Él dijo que sus cartas eran poderosas, pero su presencia corporal débil y su discurso pobre, ¿no? Decía Pablo. Y así podemos seguir. Jacob también era, ¿se acuerdan? Un engañador. Engañó. Era mentiroso, era maquinador, pero cuando Dios lo tocó, ¿qué pasó? Él se volvió un príncipe con poder, con Dios y con los hombres, dice la Biblia, ¿no? Entonces, como síntesis, ¿no? Lo que podemos ver es que sí se puede confiar
a hombres como estos el poder espiritual de Dios, ¿no? Entonces, la característica que encontramos en ellos, como dijo Carmen, ellos se arrepintieron, ellos cambiaron su forma de vivir, ellos empezaron una vida nueva, y bueno, se equivocaron, claro que sí, pero eso no limitó a Dios para que Dios pudiera derramar sobre ellos su poder y usarlo para hacer grandes cosas. Así que el arrepentimiento de nuestros pecados, el buscar la presencia de Dios todos los días, es lo que va a hacer que el poder de Dios se manifieste en nuestra vida. Y nosotros, personas ordinarias y comunes, podemos experimentar lo extraordinario de Dios, ¿no? Y eso es lo hermoso, ¿amén? Así que bueno, dice 2 Corintios 4:7, que ya lo leímos, para que la excelencia del poder sea de Dios, no de nosotros. ¿Eh? 2 Corintios 4:7, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, Dios usa personas sencillas, comunes, para que el poder sea de Él y no nuestro. ¿Amén? Bien, hasta acá llegamos. Vamos a ponernos de pie. Un hermano que, como usted dice, era un hermano sobre el día de la parte de pasado Santa Fe. Y es un alfabeto. Pero era como un chico para Dios. Él crecía escuchando las predicaciones. Tanto que fue a cuidar la carpa de la copia, fueron a salvarla, las fotos pasaron a la noche. Y el chico levantó la mano y los fotos se vieron por él. Pero era así, su predicación, la oración que la hacía realmente volteaba a él. Entonces fue verdad. Yo no sé qué me pasó, pero últimamente me falla un poco la forma que era al principio. Por eso primero ponía la presentación de esto. Amén. Bueno, yo quiero desafiarlos, como decíamos la semana pasada, a que podamos nosotros pensar, ¿no?, en estas lecciones, porque estas lecciones nos hablan acerca de que hay principios de poder, ¿no? Y hay principios, tanto los principios como los valores son inalterables. Hay cosas que no se pueden cambiar, porque son principios bíblicos establecidos por Dios. Ahora, si nosotros los ponemos en práctica, esos principios funcionan. Esos principios funcionan. Entonces nosotros tenemos que, bueno, tratar de tomar estas clases y empezar a aplicarlas a nuestra vida diaria, ¿no? Decir, bueno, evidentemente necesitamos buscar más al Señor, orar más, leer más la palabra, estar más tiempo con Él, ¿no? A mí siempre me gustó ese versículo de Marcos capítulo 3, creo que es, cuando el Señor dice que los llamó para que estuvieran con Él, ¿no? Y después, dice, y después para que vayan a predicar, para que vayan. Y yo digo, ¿cuánto nos cuesta entender eso, no? Es un principio espiritual. El estar con Jesús es lo que genera a nosotros la transformación, el cambio, es lo que trae sobre nuestra vida la gracia, la unción, el poder, ¿no? Y vieron que estar con Dios siempre genera cosas, ¿no? Por ejemplo, Moisés estuvo con Dios la segunda vez y la primera recibió la revelación de la palabra, ¿no? Los mandamientos. Una revelación única, él la recibió, estando 40 días, 40 noches, ¿no? La segunda vez, él fue y cuando vuelve con su rostro resplandeciente, ¿no? Dice que la gente no lo podía ver porque el rostro resplandecía de la presencia de Dios que había en su vida, ¿no? Jesús, ahí en Mateo capítulo 17 y Lucas capítulo 9, cuando habla de la transfiguración, dice que mientras él oraba, su rostro se transfiguró, pero sucedió mientras él estaba orando. Mientras él estaba en la presencia del Padre, su rostro fue transformado, ¿no? Se iluminó. Y bueno, yo me acuerdo que prediqué muchas veces esos pasajes y siempre hablaba, ¿no?, de que la oración, el entrar a la presencia de Dios, es lo que transforma nuestra vida. Uno se da cuenta y uno percibe cuando una persona ha estado en la presencia de Dios, ¿no? Por ejemplo, que su rostro es como que se ilumina, ¿no? Su manera de mirar,
su manera de moverse, de actuar. Bueno, manifiesta que hemos estado con el Señor, ¿no? Así que bueno, yo les animo a poner en práctica esta palabra y bueno, y buscar, ¿eh? La semana que viene vamos a hablar acerca de la fuente de poder, ¿eh? Que hoy hablamos de quién era la fuente de poder, el Señor. Así que Dios es la fuente de poder. Así que la clase que viene vamos a hablar sobre ese tema, ¿eh? Nos ponemos de pie y oramos. Bueno, y saludamos a los hermanos que están conectados. Ahí está Luciana Rojo. Y bueno, no puedo ver quién más está, pero amén. Bien, Janina. Sí, ya lo veo. Algunos se desconectaron. Bueno, si fueron a comer. Está bien. Gloria a Dios. Bueno, oramos entonces. Nos unimos con ustedes y oramos y damos gracias al Señor. Gloria a Dios. Querido Dios, te damos gracias en esta noche, Padre, por este tiempo que hemos podido compartir juntos. Señor, gracias por la palabra. Señor, gracias porque estamos aprendiendo, Señor, a conocerte más a ti y a conocer, Señor, lo que tú tienes para nuestra vida. Señor, estamos declarando que vamos a, Señor, comenzar a buscar tu presencia, Señor, más de lo que la estábamos buscando. Señor, declaramos que vamos a meternos más en tu palabra. Señor, queremos conocerte, queremos sentirte en nuestra vida, queremos que el Espíritu Santo, Señor, nos abrace, nos llene con tu presencia, Señor, y queremos, Señor, tener esa experiencia de poder sentir, Señor, no solamente el poder, sino también la autoridad que tú nos has delegado como iglesia. Señor, usa nuestras vidas, Señor, como un canal de bendición, Señor, para bendecir muchas vidas en este tiempo, Señor. Que podamos orar por los enfermos y sean sanos, que podamos liberar a los cautivos y atormentados y sean libres, que podamos alentar a los débiles, Señor, y reciban fortaleza, Padre. Que sea un tiempo, Señor, donde el poder y la autoridad que viene de ti a la iglesia se comience a manifestar de una manera especial. Señor, bendigo a mis hermanos y lo hago en esta noche en el nombre bendito, poderoso y maravilloso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Bueno, saludo a los hermanos y nos vamos yendo. Que Dios les bendiga. Nos usan.